Perfecto. ¿Qué tal, queridos amigos de Diario El Comercio? Tengan todos ustedes una gran jornada de trabajo. Estamos ahora en un diálogo con Eduardo Bonilla. Él es el secretario de Comunicación del Ejecutivo. Vamos a hablar sobre lo que significa la Ley de Libertad de Expresión que ya ha sido admitida por el CAL en la Asamblea Nacional. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le ha ido? Bueno, buenos días, Jorge. Muy bien, muy contento. Un saludo a todos quienes nos ven por Facebook Live y por cualquier otra red social que se esté transmitiendo esto. Bueno, muy contento porque se ha dado paso o trámite y se ha asignado una comisión a la Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Comunicación, y eso implica que la ley ya va a empezar a debatirse en el Pleno luego del informe de la comisión, y estoy muy optimista de que la Asamblea Nacional va a utilizar todos sus mecanismos para socializar, especialmente con el gremio de los comunicadores, esta ley, a hacer los cambios que haya que hacer, porque obviamente toda ley es perfectible y se construye con la visión de todos los ecuatorianos. Esa es la idea de estos espacios en la Asamblea. Y la idea es que en los próximos días, 60 días o el tiempo que tome, pueda estar ya vigente esta ley que representa, y me voy a tomar las palabras de Mariana Velasco, la presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, cuando ella dice que esta ley es un cambio gigantesco en la historia del Ecuador con respecto al tema de la libertad de expresión. Entonces, muy contento porque esto fue no solo una promesa de campaña, esto fue una visión que fue plasmándose continuamente por parte del presidente Guillermo Lasso desde sus inicios hace más de 12 años en la vida política. Y hoy finalmente se concreta presentando, primero el primer día del gobierno, el mismo 24 de mayo, firmando un decreto que con la derogatoria del reglamento a la actual ley de comunicación, y en esa Ujú. misma semana o la siguiente, la presentación de esta ley orgánica de libre expresión y comunicación, lo cual sienta un precedente en la historia del Ecuador y un cambio gigantesco para la libertad de expresión en el Ecuador. Eduardo, a ver, la ley tiene 14 artículos, 3 disposiciones reformatorias, 2 derogatorias y una disposición final, pero se entiende que esta ley lo que está haciendo es dejando al mínimo la cuestión tan compleja que tenía de normar la comunicación, sobre todo la comunicación mediática en el país. ¿Qué es lo que está haciendo esta ley? ¿Qué es lo que se suprime? ¿Qué es lo que se va a poner? Se entiende que también queda por otro lado la situación de transmisiones. ¿Cómo está esa situación? Bueno, esta ley, en primer lugar, quiso enfocarse total y absolutamente en la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque durante muchos años vimos cómo los medios de comunicación fueron, y los ciudadanos fueron perseguidos a través de organismos reguladores y sancionadores de la comunicación. Entonces, era indispensable sentar un precedente, marcar la cancha, arrancar el gobierno del encuentro, dejando señales claras de que en este gobierno, de que en el gobierno del encuentro se va a garantizar la libertad de expresión para poner fin a una era de persecución en donde los gobiernos o el gobierno de turno en su momento utilizaba estos mecanismos de regulación para poder, para mí, desde mi punto de vista, infundir miedo en los ciudadanos. Ese era el objetivo. ¿Para qué? Para que se sometan a la voluntad o a la visión única que venía desde el poder. Eso no solamente que atenta contra los derechos humanos que están garantizados en todas las convenciones internacionales, de organismos internacionales de derechos humanos, sino que de alguna forma le da una garantía a los ecuatorianos de que vamos a poder expresarnos libremente en el gobierno del encuentro. Y en ese sentido, la ley tiene muchísimas cosas interesantes que me gustaría mencionar. Por ejemplo, nadie se va a ir preso por dar una opinión. ¿Por qué? Porque en la ley se elimina como un delito penal la calumnia, sino que la calumnia seguirá los procesos del derecho civil para cualquier reclamación.
También existe la garantía de que los periodistas, sobre todo para el periodismo de investigación, no podrán o no estarán obligados a revelar su fuente. Eso es muy importante para poder inclusive contribuir con investigaciones que puedan ser judiciales, inclusive, que puedan servir para sacar a la luz ciertos hechos que de otra manera no hubieran salido por temor a tener que revelar esa fuente. Asimismo, pues se han incluido muchísimos otros elementos. Por ejemplo, se prohíbe la censura previa. Nadie va a tener que censurarse previamente por dar su opinión, ningún medio ni ningún ciudadano. Y así, si usted ve todos los artículos, están de alguna forma garantizando los derechos de los trabajadores de la comunicación, porque eso es importante mencionar. Muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿y cómo se garantizan los derechos? Bueno, todos los artículos de alguna forma tienen ese espíritu que permiten garantizar los derechos de todos los trabajadores de la comunicación. Y también, quiero dejar claro que el gobierno del encuentro no solamente es un eslogan, es el planteamiento de una nueva forma de hacer política. Es decir, partiendo de escuchar a los ciudadanos, luego encontrarnos para buscar soluciones juntos a los problemas que tenemos todos los ecuatorianos. Y en ese sentido, esta ley no está exenta de esa visión, porque se pide en la ley que los medios se autorregulen a través de códigos de ética y líneas editoriales, en donde cada medio se autorregula y obviamente va a garantizar, sobre todo frente a sus lectores o frente a sus consumidores de su medio, van a garantizar la veracidad de la información. No se necesita que haya un gobierno, papá, Estado persiguiendo, diciendo qué es lo que tienes que decir o no tienes que decir. Eso, involucrar a los medios de comunicación en este sistema de autorregulación, es una forma de involucrar a los ciudadanos. La comunicación es responsabilidad de todos. ¿Y por qué digo esto? No solamente los medios de comunicación, todos los ciudadanos con un teléfono y quienes nos ven en este momento, con eso en sus manos pueden convertirse en un comunicador, pueden inmediatamente dar una opinión, pueden ayudar a difundir información positiva. Es cierto que hay muchas noticias falsas en las redes sociales, pero también pueden ayudar a difundir información positiva. Y aprovecho para pedirle a los ciudadanos que estén conectados en este momento que nos ayuden a difundir la página web lugarvacunacion.cne.gov.es para que todos los ecuatorianos acudan a vacunarse. Es indispensable para poder reactivarnos. Sobre la ley de comunicación, en una parte dice, cámbiese el nombre de la ley orgánica de comunicación, que en adelante se denominará Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico. Es decir, que va a cambiar de nombre la ley. ¿Cómo está No, eso previsto? lo que dice eso es que va a haber, nosotros, como dije al principio, y por eso lo mencionaba, esta ley solo va a tratar temas de libertad de expresión, ¿ok? Y se va a trabajar en otra ley, estamos trabajando en otra ley donde se van a tocar estos medios, o sea, estos temas de medios o comunicación publicitaria, espectro radioeléctrico. Estamos trabajando también en una ley de medios públicos. Estamos haciendo con la ayuda de organizaciones como Fundamedios, con su presidente César Ricaurte, y también con la ayuda de la UNESCO. Hemos ya comenzado las mesas técnicas, hemos tenido 3 o 4 reuniones y vamos a comenzar mesas técnicas para ver cuáles son las mejores prácticas que podemos tomar de otros países. La semana pasada tuvimos una reunión donde se hizo un benchmark con países como Japón, Australia, España, Alemania y obviamente el Reino Unido. Y la idea es analizar cuáles son, en estos casos de éxito de medios públicos, cuáles son las legislaciones que respaldan la existencia de estos medios públicos. Y con las mesas técnicas la idea es viabilizar a través primero de medios jurídicos o a través de canales jurídicos, viabilizar estas leyes y posteriormente pues, el tema financiero y todas las mesas técnicas relacionadas a la elaboración de una ley. Bueno, ya que hemos tocado el tema de los medios públicos, ¿cuál es su visión personal acerca de cuál debería ser la función de esos medios? Porque también hay medios incautados, pero ¿cuál es su visión personal como secretario de comunicación del Ejecutivo y cuáles son las políticas que usted le gustaría que se implanten en estos medios?
Bueno, mi visión personal como secretario general de comunicación y como de alguna forma representante del gobierno del Encuentro y del presidente Guillermo Lasso es la misma, no hay ninguna distinción, y es que los medios públicos deben ser verdaderos medios públicos, es decir, medios que respondan, medios estatales y no gubernamentales, medios que respondan realmente a los ciudadanos y que no respondan al gobierno de turno. En ese sentido, se están trabajando mecanismos para poder dar la administración, como sucede en otros países, dar la administración de los medios públicos a consejos independientes que puedan estar conformados por la academia, por ejemplo, ciudadanos, el mismo gobierno. La idea es que un medio público debe servir a los intereses y a las causas que interesan a los ecuatorianos y no deben ser un instrumento que utilice el gobierno de turno para difundir la versión oficial sobre cualquier hecho. El problema que hemos tenido con los medios públicos en el pasado es que el objetivo de su creación no fue el objetivo fue precisamente en el pasado utilizar esto para los fines del gobierno. Hoy la idea es, y por eso estamos trabajando en esta ley de medios públicos, llevar al siguiente nivel o al nivel en el que siempre debieron estar, los medios públicos estén al servicio de los ecuatorianos y no al servicio del gobierno. Y los medios incautados, que tienen una figura que es sumamente compleja porque no resultan ser medios públicos, sino que son privados en manos del Estado. ¿Cómo va a ser el manejo de esos medios? ¿También Bueno, debería estar en este estatus de medio público? Que no, también ha para habido... nada. Los medios privados incautados están en Ujú. proceso de liquidación desde el gobierno anterior. Ahora, conforme han ido pasando los días y yo me he ido informando más sobre este proceso de liquidación, me doy cuenta que hay muchos temas que no están resueltos, que están mal hechos, que hay información inexistente, hay empresas en las que no están los balances todavía, o si están los balances, los activos no aparecen, o no hay constatación física de los activos. Yo aprovecho para decir que hemos encontrado muchísimas irregularidades en el proceso de liquidación de estos bienes, de estos medios privados incautados. Y bueno, conforme vaya avanzando el proceso y tengamos todo el informe, lo haremos conocer a la opinión pública. Pero básicamente lo que tenemos que hacer es venderlos o liquidarlos. Obviamente, para lograr ese objetivo, primero hay que cumplir algunas condiciones. Hay que poner en orden las finanzas de esa empresa, hay que sanear esas empresas, hay que encontrar los activos, enviar a los responsables de la desaparición de esos activos, enviar a la Contraloría, a la Fiscalía, hay que poner en orden esas empresas, pero el objetivo de esto es venderlos. Una vez que las empresas estén saneadas, estamos preparando un equipo multidisciplinar, muy pequeño, pero que va a estar enfocado en justamente consolidar balances, evaluar el estado de estas empresas y posteriormente, una vez que estén saneadas, poder venderlos, porque obviamente hoy, en el estado en el que están, es muy difícil que alguien quiera comprar una empresa en los que los balances no están claros, en que hay una serie de irregularidades. Sin embargo, la voluntad política del gobierno del Encuentro es de dos vías. Por un lado, el gobierno tiene que vender medios privados incautados, un gobierno no tiene por qué tener eso en sus haberes, por así decirlo, y del otro lado, tener medios públicos eficientes que puedan estar al servicio de los ciudadanos y no al servicio del gobierno. Y estos medios incautados tienen una línea editorial del gobierno. ¿Cuál es su posición sobre eso? No, a ver, la mayoría de medios privados incautados están inactivos, es decir, están ahí. Muchos, por ejemplo, en caso de radios, es una computadora prendida que está todo el día poniendo información, pero no hay ningún tipo de noticiero ni línea editorial. Y en los medios que están activos, como pudiera ser TC, absoluta independencia. Ustedes pueden preguntarle al gerente general de TC y la decisión que se ha tomado con los medios privados incautados que están activos es que tengan independencia en su línea editorial. Y obviamente los gerentes que están ahí están contribuyendo también a este objetivo de venderse las empresas. No es que no solamente están ahí
por sentarse, sino que están ahí para ayudarnos a solucionar los problemas y ayudarnos a sanear estas empresas para que puedan ser vendidas. Ahora me gustaría hablar sobre algo que está en el debate público y es sobre la vacunación. Ahora que usted ha traído el tema también a colación mientras estábamos hablando y sobre la página web y todo, pero también queda la sensación de que con el hecho de que no se están haciendo las cadenas televisivas con los medios tradicionales, pues como que falta información acerca de la vacunación y eso es un tema que se ha llevado a las redes sociales diciendo no hay información. El gobierno también ha dicho que puede ser que haya, que la gente no se esté vacunando porque no quieren, no, o no se sabe cómo está la situación. Pero también parece falta de información y no sé cómo lo van a mejorar. Si han visto la posibilidad de hacer cadenas nacionales, que son una forma efectiva también de informar a la ciudadanía y que el gobierno también podría tomarla. Mire, yo solo puedo decirle, hablar con datos. Hemos vacunado en el gobierno del encuentro en un mes 2 millones, casi 2 millones de ecuatorianos. En poco menos de un mes. El gobierno anterior vacunó una cantidad similar en 4 meses o en 5 meses. Eso implica que los ciudadanos de alguna forma han acudido, han entendido que hay un rango etario. Si usted ve el vacunómetro, por favor revíselo, es una herramienta que le permite estar al día en la información de la vacunación. El rango etario más alto de 65 para arriba solo tiene un ausentismo del 25%, validado por el Ministerio de Salud, y obviamente se espera que los rangos etarios menores se comporten similares. Eso no significa que no hayan barreras, que no haya dudas, que no haya gente que pudiera no querer vacunarse. En ese sentido, estamos trabajando en una campaña que a partir de julio, cuando ya lleguen, ya mismo, 1 o 2 semanas, cuando ya lleguen los cargamentos de más vacunas, y la ministra habló de la fecha el 12 de julio, vamos a ampliar, vamos a lanzar una campaña que nos va a permitir justamente incentivar a la gente a que vaya a vacunarse. Esto no se trata de castigar a nadie, esto es de incentivar a través de una serie de incentivos y estímulos que no me voy a adelantar, pero se Pero vienen sería bueno que se adelante. se vienen buenas sorpresas con eso y estamos trabajando muy duro para ello. Ahora, con respecto a las cadenas, yo escucho esta pregunta muy seguido y yo sí quisiera y no puedo preguntarle a los ciudadanos que están viendo esto, pero realmente las cadenas eran un medio muy poco efectivo. Resulta que antes todo el mundo se quejaba de las cadenas y resulta que ahora las cadenas es lo más importante. Y eso no es así. Las cadenas son solo un medio de comunicación. Además, un medio de comunicación muy cuestionable, porque un gobierno obliga a los medios de comunicación, quizás no ustedes, pero imagínense si a un medio impreso lo obligaran a tomar la portada para poner una información. Eso es una pérdida de recursos, es de alguna forma un ataque a la libertad de las parrillas que tienen los medios de comunicación para colocar en sus espacios lo que ellos quieran. Entonces, el presidente Lasso ha sido muy claro y además estas cadenas están asociadas a un pasado persecutorio que utilizaban las cadenas para informar lo que ellos querían, para perseguir ciudadanos, etc. Yo creo que la comunicación es responsabilidad de todos y hoy las cadenas es uno de esos medios que no vamos a usar, pero tenemos un montón de otros medios. En comunicación política, el discurso, las palabras que están en la boca de los ministros, que son los voceros, el mismo presidente, los gobernadores, todas las estructuras territoriales. Vamos a trabajar también en comunicación publicitaria a través de medios privados, nacionales, locales, comunitarios. Vamos a tener canales de información en digital, tenemos contacto directo con los ciudadanos en todas las redes sociales, lo cual también es otro canal, no es el más importante, pero es otro canal. Es decir, esto supone mayor esfuerzo para todos, especialmente para nosotros en el gobierno, tratar de mantener la información al día. Pero estamos haciendo el esfuerzo de ser creativos y buscar todos los puntos de contacto posibles, usar toda la creatividad que podamos tener para no tener que depender de las cadenas. Usar cadenas es el recurso fácil, es decir,
Si yo el día de mañana digo, bueno, ya, hagamos las cadenas y no hago nada más, pensando que la gente se va a enterar, así la gente no se va a enterar. Hay que estar respondiendo preguntas, estar en contacto permanente con los medios y con los ciudadanos. Hemos tenido más de 600 contactos desde la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, más de 600 contactos con medios de comunicación, entre boletines, convocatorias a ruedas de prensa, reuniones de información, como les mencionaba al principio. Por ejemplo, en toda reunión donde ha estado el presidente, él siempre ha respondido preguntas a los medios de comunicación. Tenemos a la ministra de Salud prácticamente todos los días en medios, y a todos los ministros, así no sean sus carteras en temas de salud, están hablando, porque la reactivación tiene que ver con todos los ámbitos y con todas las carteras de Estado, porque sin vacunación no hay reactivación económica, sin vacunación no hay nada. Entonces, este gobierno, en el gobierno del encuentro, seremos altamente creativos para llegar a la ciudadanía en esta primera etapa con información. Todo el mundo sabe que hay un plan de vacunación, que el plan es 900, que estamos utilizando los puntos de votación del CNE. Ahora tenemos que pasar a la segunda etapa. Conforme se abra el rango etario y lleguen más vacunas, vamos a lanzar una campaña a través de los medios que le he comentado, para poder llegar a más gente y atajar los miedos que puedan tener. Y a su parecer, ¿por qué hay tanto ausentismo en la vacunación? Este Como le ausentismo... dije, Ujú, el sí, sí. único número que puedo dar y que podemos ser efectivos, porque es un rango etario que en teoría ya terminó de vacunarse, que es el de 65 años para arriba, el ausentismo fue el 25%. Estamos hablando de un rango etario de gente que no tiene redes sociales o que no las utiliza, y sin embargo solo hubo un ausentismo del 25%. La percepción que se está creando en torno a esto tiene que ver muchísimo con noticias falsas también. Hay muchos grupos interesados en que este gobierno no tenga éxito con su plan de vacunación, un plan agresivo, un plan, pero además válido y necesario para podernos reactivar, pero hay mucha gente que no está pensando en el país y quiere desestabilizar. Por eso yo le pido a los ciudadanos que, además de ayudarnos a difundir la web lugarvacunacion.cne.gov.es, nos ayuden a difundir solo información proveniente de canales oficiales para poder combatir las noticias falsas. Se está creando esta percepción a través de gente que pudiera tener una percepción, pero yo estoy siendo claro aquí en que el ausentismo en el grupo que ya debió haber terminado es del 25%. Y ojo, no estoy diciendo que no hay barreras a la vacunación. Eso lo tenemos muy claro, lo tenemos muy mapeado, muy identificado. Precisamente por eso vamos a lanzar a partir del 12 de julio o mediados de julio una campaña que va a ir en esa línea para incentivar a los ecuatorianos que faltan a ir a vacunarse. Perfecto. Entonces se viene una nueva campaña a partir del 12 de julio. Ya para terminar esta entrevista, quería preguntarle, usted, ¿cuál es ahí esa persona que está haciendo de enganche con la asamblea? No lo tenemos muy claro, como este tipo de leyes, como la de la ley de comunicación. ¿Quién está haciendo de enganche entre el Ejecutivo y la asamblea? Bueno, la Secretaría Jurídica de la Presidencia, que fue la que presentó el proyecto de ley, es la que ha tenido reuniones regulares sobre este tema, y es la que ha estado, obviamente yo no he tenido ninguna reunión con nadie de la Asamblea, pero sí he estado socializando la ley en todos los medios de comunicación, pero la parte legal y el trato con la Asamblea lo ha hecho la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Y con el resto de leyes, ¿cómo van a ser? Lo mismo, la Secretaría Jurídica de la Presidencia es la que filtra todas las leyes y todos los documentos para que cumplan con todos los rigores de la ley. Bueno, este ha sido el diálogo que hemos mantenido con Eduardo Bonilla, el secretario de Comunicación del Ejecutivo. Le agradecemos mucho su presencia, Eduardo. Muchísimas gracias, Jorge, y otra vez les mando un abrazo a todos quienes están sintonizando en Facebook Live. La comunicación es responsabilidad de todos. Ayúdennos a difundir noticias de fuentes oficiales. Perfecto. Y a ustedes, queridos amigos de Diario El Comercio,